Eh, bueno, buenos días a todos. Mientras se conectan todos, todavía están sumándose gente. Les comento, bueno, que el curso se realiza de Alinvest Verde de la Unión Europea, eh, que está trabajando y colaborando con la UIA bueno, este curso que ya estamos en su mitad, ¿verdad? Es el quinto encuentro. También comentarles que quienes asistan a 7 de los 10 cursos del programa van a contar con un certificado. Bueno, básicamente de mi parte decirles también que es un orgullo poder participar de esta iniciativa como coordinador de Page Argentina. Page es una alianza para la economía verde de las Naciones Unidas que reúne a 5 agencias de Naciones Unidas. Y desde 2019 estamos trabajando entonces con el enfoque en lo que llamamos la transición justa y el apoyo, digamos, al país y a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores hacia una economía más sostenible y más inclusiva. En ese sentido, tiene como dos focos. Por un lado está el desarrollo industrial sostenible, y por el otro lado está el tema de la creación de empleos verdes. Esos son, digamos, en términos muy simplificados y sencillos, los mayores enfoques que movemos con Pay. Y en ese sentido, uno de los temas que por supuesto nos ocupa es que este proceso de transición hacia economías más sostenibles, mucho se habla de la transición energética, de la economía circular, eh, inclusive también de procesos que tienen que ver con, bueno, la innovación tecnológica para promover estos procesos bajo en carbono. eh, Tiene, por supuesto, enormes oportunidades, sobre todo para nuestras industrias, de, digamos, no quedarse afuera de ese proceso, pensando en el comercio exterior, en la capacidad de poder ser más eficiente en su producción, en el cambio de preferencias también de los consumidores, que es más lento. Básicamente, o mercado el mundial y bueno, se están imponiendo la necesidad de desarrollar estrategias de sostenibilidad demostrables y que nos permitan también monitorear nuestros propios avances, ¿no? Ese monitorear su propio avance en la actividad es lo que al fin y al cabo nos guía para implementar los cambios necesarios y posibles también, ¿no? Los que nos están a mano. En ese sentido, con Page quisimos hacer algo que yo considero una buena decisión con las agencias y también, por supuesto, con la UIA y otros socios que nos acompañaron en ese camino. Era, bueno, más allá de los planes nacionales, de las estrategias nacionales, de toda esta cuestión más de negociaciones, cómo desarrollar estas que van a acompañar y guiar a las empresas de nuestro país en este camino de una forma, bueno, tangible. Ese es el tema, ¿no? Que para a veces también los programas de cooperación, digamos, se quedan en un nivel más de política nacional o internacional. Nosotros quisimos ver las posibilidades de que después de estos 3, 4 años que estuvimos trabajando, ahora ya 4, eh, queden herramientas concretas que puedan aplicarse específicamente para las pymes, teniendo en cuenta que esta cuestión de la sostenibilidad se está imponiendo a través de las cadenas de valor y las cadenas de proveedores. Entonces está bien que hay también muchas multinacionales o empresas grandes que tienen estos estándares, que tienen departamentos bastante grandes dedicar, ¿no? Monitorear, implementar estrategias de sostenibilidad, de reportarlas, ¿no? Y con eso cumplir, digamos, con las demandas del mercado, pero eso empieza
a capilarizarse, empieza a ser un tema para las pymes que a veces, bueno, necesitan otras herramientas y tienen otras condiciones para adaptarse a estas tendencias, ¿no? De algún modo las pymes pueden tener una herramienta que les permita participar de este proceso global, también nacional, eh, pudiendo también captar las oportunidades y prevenir los riesgos que eso implica. eh, nos propusimos elaborar estas guías de sostenibilidad a nivel sectorial, ¿sí? Que sean bien aplicables. En ese sentido, eh, para no solamente participar de este curso, que es un curso práctico para gente que tiene que aplicar esto o que desea aplicar esto en su vida diaria y su vida productiva. Sin ir mucho más lejos, me gustaría entonces introducir a los disertantes de hoy. Primero va a comentarles algo sobre este proceso DUNE, sobre todo del programa de Naciones Unidas dentro de PEIT, que somos miembros, por ejemplo, como dice, atrás pertenezco a la OIT. En este caso, el PENUMA lideró este trabajo, impulsó este desarrollo del estudio junto a los consultores de AG Sustentable, donde hoy nos acompaña Julio Sotelo, el socio director de la consultora, y Claudia Fortuna, directora asociada de AG Sustentable, que se especializa en la elaboración de estos reportes. Después vamos a tener seguramente tiempo para algunas preguntas, vamos a ir anotando y lo vamos guiando por ese lado. Santiago, si querés continuar. Bueno, Joaquín, muchas gracias. Muy buenos días a todos, estén donde estén en el país o intermediaciones. Eh, Quisiéramos comenzar con una opción como para dar tema y Bueno, el por qué estamos acá. Así que acto seguido voy a compartir pantalla y voy a contarles algunas cuestiones introductorias. ¿Me confirman que lo ven? Perfecto. Bien. Eh, Quería contarles tal vez el propósito o la lógica de dónde vienen los reportes de sostenibilidad antes de ver el cómo se hacen los reportes de sostenibilidad. Tradicionalmente pensamos que las empresas, las firmas, en su concepción tradicional poseen el propósito, como único propósito del negocio, obtener beneficios para los dueños o para los accionistas. Esto está perfecto. No quiero que me malinterpreten en esta visión. Esta es la manera tradicional y está muy bien. Desde esta nueva concepción de negocio, lo que proponemos y lo que está avanzando fuertemente es la consideración de parte de los negocios, de cualquier empresa, de las distintas partes interesadas. En esta nueva concepción, en esta nueva manera de hacer negocios, el propósito consiste no solo en crear valor para los accionistas, sino crear el máximo valor posible para todas las partes interesadas. Como decía en la presentación, incluyendo a los accionistas. La palabra clave en todo esto que se utiliza mucho es parte interesada o stakeholder en inglés, que a veces ni siquiera se traduce, es cualquier individuo o grupo que pueda afectar o verse afectado por la realización del propósito de cualquier organización. Entonces tenemos, por ejemplo, los grupos de interés principales, que son los proveedores, los colaboradores, los clientes, comunidades y los actores. Y luego que incluya al gobierno, a los competidores, a la prensa, grupos de defensa del consumidor y cualquier otro grupo que sea específicamente relevante para cualquier empresa. Entonces, desde esta lógica, entendemos por empresa a la forma en que interactúan y crean valor para los clientes, los proveedores, los empleados, es decir, todos los grupos de interés. Y entender una empresa es entender cómo funcionan estas relaciones. Entonces, como sabemos en la vida real a veces es difícil maximizar el valor para todas las partes interesadas.
es natural que entre en conflicto y bueno, teniendo el panorama claro, se pueden replantear los problemas para que los intereses puedan ir juntos de la mejor manera posible y se puedan balancear los distintos intereses. Parte del trabajo y el ejercicio de los reportes de sostenibilidad es entender y priorizar quiénes son los distintos grupos de interés de una firma. Entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación. Resumido en una frase, en esta nueva concepción de hacer negocios, tomado de un investigador de Estados Unidos, de la Universidad de Virginia, necesitamos de los glóbulos rojos para vivir de la misma manera que una empresa necesita ingresos para continuar operando, pero el propósito de la vida es más que producir glóbulos rojos, así como el objetivo de un negocio es más que simplemente generar ganancias. Entonces, todo lo que vamos en esta clase, todo lo que es conversado en las capacitaciones de Ruta Verde siguen, a mi entender, esta lógica. Entonces, ¿por qué las pymes están reportando sobre sostenibilidad y cuáles son los principales drivers de reporting? En primer lugar, tenemos este pequeño ecosistema de los reguladores, de instituciones financieras, la comunidad, la voluntad propia, eh, por la colaborador, parte de las grandes empresas. Tal vez las pymes actualmente no estén alcanzadas por regulaciones, pero sí lo estén las grandes empresas. Entonces, muchas grandes empresas le exigen a sus proveedores que informen sobre las cuestiones de sostenibilidad ambiental y social. También las instituciones financieras pueden incorporar cuestiones y factores de sostenibilidad en sus decisiones de préstamo e inversión. Así que este es un no es general, no hoy por Argentina cada una de estas cuestiones, pero es al norte hacia donde están yendo las tendencias a nivel global y en distintos países. Así que tal vez el hecho de ser parte de las cadenas de valor de grandes empresas y la cuestión de las instituciones financieras sean dos factores importantes, pero también se puede hacer por voluntad propia. Esto está buenísimo y habla muy bien de la responsabilidad de cada empresa, que es proactivamente comunicar sobre los resultados de sostenibilidad a sus distintos grupos de interés. También otro driver es las comunidades que quieren saber qué están haciendo las empresas en términos de medio ambiente, cómo están cuidando el ambiente, los empleados, etcétera. Y también para una manera de generar valor y cultura dentro de la empresa, por lo cual los colaboradores o los empleados son también otro driver que puede ser iniciado por esto. Bueno, luego Julio y Claudio van a ahondar más en los beneficios de los reportes de sostenibilidad, así que en resumidas cuentas, los reportes de sostenibilidad son una tendencia creciente y no son más que una manera estructurada de comunicar qué es lo que se está haciendo en materia de sostenibilidad, incluyendo ambiental, social y de gobernanza, a los distintos grupos de interés que son relevantes para cada uno para cada empresa. Sin más preámbulo, termino aquí mi pequeña introducción. Es un gusto, repito, estar nuevamente con ustedes y quiero cederle el tiempo a Julio y a Claudia para que les cuenten concretamente en qué consiste un reporte de sostenibilidad y cómo se puede comenzar a elaborarlo en el contexto de una pyme en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, buenos días. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Y por la posibilidad de poder compartir en este ratito un tema que nos apasiona tanto, que es el reporte de sostenibilidad, la rendición de cuenta, la transparencia, ¿no? Clau, vos tenés para ir presentando, ¿no? Así entonces yo ya voy avanzando. Em, a ver, la intro de hoy es, podamos todos brevemente, ¿no? Pero tratar de dar esas tendencias, regulaciones que estamos viendo en materia de desarrollo sostenible y que claramente involucran a lo que es al reporte, a este concepto de la rendición de cuenta, el reporte de sostenibilidad. Vamos a conversar acerca de lo que es el reporte, ¿no? De qué se trata, qué debería incluir un reporte de sostenibilidad, cómo, y sobre todo, por qué somos unos convencidos, o ese creo que va a ser el mensaje, ¿no? Sobre la importancia
del reporte como una herramienta de gestión que nos tiene que ayudar a ser cada vez más competitivos, ¿no? A aportar al negocio, como decía recién Santiago, a generar valor para el negocio. Y sobre todo esta mirada para que cada uno de ustedes desde el sombrero de las organizaciones a las que pertenecen puedan evaluar, ¿no? Cómo estas tendencias o estas mejores prácticas pueden o van a estar llegando seguramente a sus organizaciones. Entonces, vamos a hablar de contexto, brevemente algunas cuestiones muy introductorias, marco regulatorio, y sí vamos a tratar de entrar un poquito más de lleno en lo que es en la estructura y contenido del reporte y cómo abordar el proceso de elaboración de un reporte de sostenibilidad. Entonces, por ahí quizás, primero como ante todo algunas definiciones, ¿no? Para que seguramente, o seguramente casi todos conocen o saben de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo sostenible, pero es importante volver sobre algunos pasos y sobre todo porque quiero traer algunos conceptos que es importante que vayamos recalcando, ¿no? A ver, por un lado, si quieren, en un extremo nos encontramos principalmente las grandes empresas, las grandes multinacionales que un poquito a esto, ¿no? Eh, Competitividad, requisitos de mercado o querer acceder a nuevos mercados, la posibilidad de identificar y comenzar a mitigar riesgos que se nos presentan en diferentes aspectos, ¿no? Y principalmente las grandes empresas son las que comienzan a elaborar o armar una estrategia de desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de esos cambios, ¿no? En los hábitos de producción, de consumo, de inversión. Últimamente el mundo de los inversores cada vez más mira estos temas de sostenibilidad, ¿no? Que nos permitan a las personas, tanto en el presente como en el futuro, disfrutar de las mismas condiciones materiales, sociales y ambientales, ¿no? Entonces, el de cómo ese objetivo que los queremos salir a buscar, tenemos que alcanzar, ¿no? Eh, y existen diferentes herramientas que nos van a permitir alcanzar este desarrollo sostenible. Uno de ellos es trabajar en una estrategia de responsabilidad social, que de la manera en que lo define la ISO 26000, en la próxima slide, muchas gracias, ¿no? La ISO 26000, ustedes conocen mil, que tiene que ver bien, mil, el sistema de gestión de energía, la 50001, ¿no? Que si bien todas estas son certificables, la ISO 26000 es una guía de cómo las empresas pueden llevar estas mejores prácticas de responsabilidad social a su gestión cotidiana, para armar su estrategia de responsabilidad social, ¿no? Y la ISO 26000 define a esta responsabilidad como responsabilidad de empresas asumen por los impactos que ya de nuestro negocio genera en la sociedad y en el ambiente. Y ese es el primer concepto que quiero que se lleve, ¿no? Es el impacto que generamos, ¿no? Empezar a trabajar, empezar a gestionar, armar una estrategia que nos ayude a mitigar estos impactos, ¿no? Que tenemos en el ambiente y en la sociedad a través de un comportamiento transparente y ético. Entonces, y con ese comportamiento transparente es donde esta guía de responsabilidad social, una de las más importantes, nos dice que la rendición de cuentas, la transparencia, el reporte de sostenibilidad es un elemento sustancial a la hora de tener esta estrategia. Entonces, la ISO 26000, ¿no? nos da una definición y ya nos trae como elemento sustancial a la rendición de cuentas la transparencia. Dice que aquellas empresas que estén abordando su responsabilidad social deberían estar trabajando en estas 7 materias fundamentales, ¿no? Temas que tienen que ver con la gobernanza de la organización, el medio ambiente, las comunidades donde están nuestras operaciones, nuestras plantas, cuestiones que hacen a prácticas laborales, empresas y derechos humanos. Y una de las materias o uno de los temas que estas grandes empresas principalmente están abordando o están comenzando a abordar son las cuestiones que tienen que ver con prácticas justas de operación. Y eso tiene que ver con trabajar con su cadena de valor. Como recién decía
Joaquín muy bien de empezar a acompañar, empezar a entender, a ver cuáles son los impactos que la cadena de valor, esas pequeñas y medianas empresas, o algunas no tan pequeñas, ¿no? están generando en el ambiente y en la sociedad. Entonces, por un lado, estas grandes empresas o las empresas en general comienzan a trabajar y empiezan a pedirle información a su cadena de valor. Y acá me detengo muy brevemente, porque aparte lo que ustedes creo que en los próximos talleres lo van a estar viendo, es donde empieza a aparecer, ¿no? el concepto de ASG o ESG, que seguramente ustedes están escuchando bastante, ¿no? Que fíjense, tiene que ver con casi los mismos temas de sostenibilidad que estamos hablando, pero con una pequeña y sustancial diferencia. Cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de los impactos que tenemos como organización hacia afuera. Cuando queremos tener esta mirada de sostenibilidad, pero viene desde la mirada de un inversor, de inversores institucionales, de los accionistas, esto quiere decir que estos son estos grupos de interés, ¿no? que están preocupados y quieren entender cómo los temas de ambiente, cómo los temas de la gobernanza de la organización, cómo los temas de prácticas laborales impactan en el negocio, ¿no? Hay una pequeña diferencia que es importante que ustedes que se lleven. Entonces, por un lado, hablamos de que las grandes empresas, por diferentes motivos, están trabajando en una estrategia de responsabilidad social. Hoy esta estrategia ya no es únicamente las grandes empresas, sino que las pequeñas y medianas también ya vemos que están y se están involucrando en esta estrategia, ¿no? Pero bueno, por un lado viene lo que son las estrategias. Por otro lado, lo que está sucediendo en 2021 de reflexión, comienza regulación especial en materia de rentas que le pide a determinadas empresas, de determinadas industrias, sectores o regiones del mundo, les pide información, ¿no? de sostenibilidad, les pide que tiene que salir a contar, tiene que rendir cuenta de cómo están gestionando los temas de sostenibilidad. En junio de 2023, el mundo de las finanzas, las normas contables publican lo que son las IFRS de sostenibilidad y las de cambio climático, es decir, ahí el mundo financiero comienza también a pedirle a las empresas, esto es principalmente enfocado a aquellas empresas que hacen oferta pública de sus acciones que cotizan, ¿no? Se les va a empezar a pedir información de sostenibilidad y específicamente también ya ahora nos empieza a hablar de temas de cambio climático. En julio de 2023, la Comunidad Europea aprueba de divulgación en cuestiones ambientales y de gobernanza, ¿no? Entonces, todas aquellas empresas que tengan operaciones en Europa, que quieran que lleguen con sus productos en Europa, que formen parte de la cadena de valor de una empresa europea, que tengan subsidiarias en otras partes del mundo, es importante que prestemos atención a ver si esta normativa me puede llegar a aplicar directamente o indirectamente. Joaquín también hablaba un poco de ese efecto derrame, ese efecto cascada, ¿no? que esta normativa puede generar en nuestras organizaciones. Y por último, muy reciente, la SEC, la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, ya publica la versión final de las normas de divulgación, muy específico en cuestiones de cambio climático, que les va a pedir a las empresas que cotizan allá en la Bolsa de Nueva York, ¿no? Que hasta hace un tiempo, en el proceso de consulta, tenía una pregunta o tiene una muy importante las cuestiones de cáncer, ¿no? que tiene que ver con la cadena de valor. Que entiendo que ahora eso no va a estar tan presente. Entonces, con este breve contexto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, cuando hablamos de un reporte de sostenibilidad, ¿qué es un Julio, reporte de sostenibilidad? Sí, perdón, Clau. Julio, te interrumpo un segundo para agregar Bien. algo que tal vez es obvio, pero lo vamos a recalcar también y recordar que en Argentina esto es voluntario. Julio les está hablando de marcos regulatorios a nivel internacional, pero es bueno destacar que en Argentina esto es totalmente obligatorio. Sí han Voluntario. existido, sí, perdón, voluntario. Eh, Han existido intentos de legislar sobre este tema. De hecho, la ciudad de Buenos Aires tiene una ley muy antigua, ya de tener 15 años,
de hacer sí sea obligatorio, pero la realidad es que esa ley nunca se reglamentó, con lo cual no está aplicada en la práctica. Entonces, aún hoy sigue siendo voluntario. A nivel, como decía Julio, empresas que cotizan en el mercado también han recibido una guía que elaboró la CNB impulsando este tema del reporte de sustentabilidad o sostenibilidad, pero la realidad es que en Argentina por ahora es totalmente voluntario. Eso quería aclarar nada más. Exactamente. Comparto, totalmente voluntario, pero está dejando de ser opcional, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Y ahí es donde cada uno con el sombrero de su organización tiene que buscar entender a ver por dónde yo debería comenzar a evaluar si es que no estoy haciendo un reporte de sostenibilidad hoy, ¿no? Que en el corto, mediano plazo me tenga que sumar este proceso de rendición de cuentas. Y es ahí que me gustaría, creo que podemos aprovechar para esta pequeña encuesta, ¿no? A ver, somos casi sí, 350 participantes. Creo que puede ser un muy lindo dato estadístico, ¿no? A ver qué está sucediendo, que desde el sombrero de sus organizaciones no nos cuenten a ver quién es y aporte de sostenibilidad. Que ahora vamos a sacar una pequeña que es lo que nos dice. Entonces, por un lado, las empresas, ¿no? Grandes, al principio las grandes, las multinacionales, pero ya hoy pequeñas, pymes, por algún motivo identifican la necesidad de decir, yo me quiero sumar a un proceso de rendición de cuentas y de manera voluntaria, yo voy a hacer sostenibilidad. Por el otro lado, comienza reuniones en materia de rendición de cuentas que aplican sobre todo a las grandes empresas, ¿no? Que las van a llevar necesito que me cuentes qué estás haciendo en temas de sostenibilidad. Y necesito que me cuentes, seguramente estas regulaciones les van a preguntar a las empresas, a estas grandes empresas, cómo estás abordando los temas de sostenibilidad con tu cadena de valor, con las empresas, las pequeñas empresas parte de tu cadena. En la próxima slide lo que tenemos es la definición de qué es un reporte de sostenibilidad. Entonces ustedes ya se estarán imaginando que, Julio, bueno, sí, perdón, antes de pasar al reporte, creo que ya terminaron de votar. Ahí está. Vamos a compartir. Ahí. ¿Están viendo los resultados en pantalla? viendo que votaron 198, el 56%. Tenemos casi 200 participantes, empresas Que que, votaron. que votaron y tenemos que el 20%, ¿no? Tiene Muy un bien. reporte de sostenibilidad que está publicado en la web o que lo está seguramente compartiendo con sus grupos de interés. En cuenta de sostenibilidad. Acá en Argentina, que es un tema voluntario, no se presenta ningún. Elaboro mi reporte, lo subo a mi página web y lo comparto con mis principales grupos de interés. Y sobre todo con quien yo quiero que me conozca en detalle y que vea cómo estoy gestionando los temas ambientales, cómo estoy gestionando los temas que hacen a prácticas laborales o las relaciones que yo tengo con las comunidades donde estamos presentes. El 70% no ha dado a uno y ahí el 7% no sabe. Este por ciento de empresas que nos están diciendo que publican un reporte es bastante similar al dato que tenemos nosotros de monitoreo en Argentina de las empresas que hoy hacen un reporte de sostenibilidad. Después vamos a hablar un poquito más sobre esa información. Pero bueno, muchas gracias por los que participaron. Ahí hay que poner compartido resultados, parece, ¿no? Seguimos. Eh, eh, pensé, estaban, ¿ahí los ven en Sí, pantalla? Ahí, se compartieron los Ah, resultados, ¿eh? ahí está. Ya los vieron perfecto, todos. perfecto. Listo, listo. Bueno, Muy bien. avanzamos Gracias entonces. por la participación. A ver si. Me parece que está medio lento. Ahí va. Estamos. Ahora sí. Entonces, ¿qué son los reportes de sostenibilidad? Y ya, entonces, mucha información.
¿no? Que les estuvimos comentando. A ver, son informes, ¿no? que comunican el desempeño que tiene una empresa, que tiene una organización en el ámbito de temas económicos, sociales, ambientales y de gobernanza. Y son informes, ¿no? que llevan esta información a los principales grupos de interés, es decir, al entorno que tiene la organización. Y tengan en cuenta que acá estamos hablando de un reporte sostenible, estamos hablando de un concepto, ¿no? que tiene que ver con cómo estamos gestionando los impactos de nuestra actividad en el ambiente y en la sociedad, ¿no? Estamos hablando de lo que es el concepto de impacto, ¿no? Entonces, estos informes hoy por hoy se pueden elaborar bajo los propios lineamientos que tenga la organización. Yo puedo definir si sí, la verdad que me interesó muchísimo lo que nos contaron hoy ayer, y que la veo, que aportar a la cara de mi organización, que me puede aportar a identificar y mitigar riesgos, ¿no? Me puede ayudar a trabajar en cuestiones que tengan que ver con la retención de mis colaboradores o buscar nuevos colaboradores. Entonces sí, me convencieron, voy a hacer mi primer reporte de sostenibilidad. Ok, hacer un tema voluntario, la verdad que lo podemos hacer bajo nuestro lineamiento y podemos decir, bueno, voy a comunicar estos temas y estos temas, ¿no? O lo podemos hacer bajo los lineamientos, directrices, marcos o estándares, ¿no? que hoy hay a disposición a nivel internacional y que son súper utilizados, ¿no? tanto acá en Argentina, en la región, como en el mundo. Y ahí es una de nuestras primeras recomendaciones, ¿no? Traten de utilizar algún estándar, alguna directriz que sea de las más utilizadas, ustedes puedan, como organizaciones dando a eso. Hoy, al menos 2024, seguramente 2025, de los estándares más utilizados que tenemos a nivel mundo y en Argentina es el Global Reporting Initiative o el GRI, ¿no? que es un estándar de acceso libre y gratuito. Ustedes se lo pueden descargar de la página del GRI. Ahora quiero compartir. Es un estándar que nos va dando el pauta de cómo ir abordando el proceso de reporte y nos va diciendo cuál es la información que deberíamos incorporar, ¿no? Otro de las directrices o marcos que podemos utilizar es los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, ¿no? El Pacto Global de las Naciones Unidas, seguramente muchos también lo conocen, es una iniciativa donde las empresas de manera explícita asumen un compromiso con los 10 principios, ¿no? Y en ese compromiso lo que generan es que primero lo tienen que llevar a su gestión cotidiana y asumen un compromiso, de nuevo, explícito de todos los años salir a contar cómo están trabajando, cómo están gestionando en pos de estos 10 principios. Otra de las iniciativas súper recomendables para que vayan a adoptar en el caso que estén dando sus primeros pasos. Y después tenemos otras iniciativas como el marco del reporte integrado, ¿no? que ya ahí sí ya tenemos un informe que está buscando principalmente querer dialogar con un grupo de interés específico, un poco más específico, y que busque información concreta del ámbito más económico y financiero, ¿no? Es decir, ahí es un informe que principalmente busca ese diálogo o darle información a inversores institucionales. Y por último, muy recomendados, están los indicadores SASB o de lo que es esta Junta de Normas de Contabilidad de Sustentabilidad, que son indicadores muy concretos y que están por sectores. Entonces es súper recomendable también a aquellos que quieren dar sus primeros pasos, ir a mirar estos indicadores, a ver, para mi sector, ¿cuáles son los temas ambientales y sociales que yo debería estar reportando? Bueno, ahí hay indicadores muy concretos. Ahora, nuestra recomendación es avancen, si aquellos que quieran avanzar en un reporte, ¿no? utilicen alguno de estos enfoques. Principalmente hoy la recomendación es utilizar el GRI, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite poder avanzar en este proceso de manera gradual, al ritmo de nuestra propia organización y sobre todo y principalmente porque hay muchos reportes, les diría, arriba del 70% de los reportes, tanto en Argentina como en el mundo, utilizan este estándar del información para
para ir a vender, cómo deberíamos abordar. Y por último, comentarles, bueno, Joaquín, como Santiago ya nos está contando, que hace 2 años estuvimos trabajando en la elaboración de una guía de reporte de sostenibilidad específicamente para trabajar acá en Argentina, ¿no? Lo que buscamos es que sea un paso previo a tener que adoptar, ¿no? Los estándares del GRI o Pacto Global de... El año pasado trabajamos en talleres para aquellas empresas que estaban intentando abordar, ¿no? el proceso de reporte con esta guía, y la verdad que tuvimos resultados súper, súper interesantes y súper lindos, ¿no? Y estas empresas pudieron avanzar en su reporte. Y estas empresas que hoy están, les diría casi en condiciones perfectamente ya de hacer el salto y pasar a lo que es un reporte GRI o un reporte de lo que es el Pacto Global. Entonces, y ahora para entrar más creo que en detalle, Clau, si te parece, nos vas contando, vamos a ir muy superficial, pero bueno, pero ¿qué son estos estándares del GRI, no? Sí, tal cual. Hasta ahora, bueno, Joaquín, Santiago y Julio les hablaron más del contexto, del propósito, del cambio de paradigma, de nuevas relaciones. Ahora bien, ir en estos minutos que nos quedan es, a ver, de lleno, ¿cómo se hace esto, ¿no? En la práctica, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo me enfrento a esta hoja en blanco? ¿Cuáles son las pautas, etcétera? Como Julio les comentaba, uno de los estándares más utilizados a nivel global, que tiene más de 25 años ya, GRI, lo que intenta pautas claras de cómo ir elaborando estos reportes de manera que sean comparables entre una organización en Argentina, una organización en Sudáfrica, que puedan ser aplicables en todos los sectores, ¿no? Sin importar el tamaño de la empresa, o sea, es válido para pymes, para multinacionales, empresas estatales, privadas, etcétera. Son súper aplicables a nivel universal. Entonces, como ven en pantalla, estos estándares que fueron evolucionando, ¿no? A lo largo del tiempo, hoy por hoy tienen este formato que ven en pantalla, que se dividen, son modulares, ¿no? Son estándares modulares y tienen una primera parte que son todos los estándares universales, que es GRI 1, 2 y 3. Luego tienen estándares temáticos, que son los violetas que ven a la derecha, en el diseño de la empresa en determinados temas, y por otra parte los estándares son cuadernillos que GRI está publicando para sectores en particular. Hoy por hoy, estos estándares, perdón, esta versión, como la vemos ahora, data de 2021, ¿no? Es la última versión de los estándares GRI, y a partir de allí, GRI comenzó a publicar estos estándares por hoy tiene gas, petróleo, para carbón también, y agricultura, acuicultura y pesca también. Van a ver que al lado de cada estándar tiene el año de publicación, ¿no? Y a nivel general, como les decía, estos estándares, como los vemos ahora, son del 2021. Como decía Julio, también hago hincapié en que estos estándares son gratuitos y están disponibles en la web de GRI. Tal vez les pidan para bajárselos, completar algunos datos, pero lo importante es que son gratuitos y están disponibles fácilmente. Otra cuestión importante para recordar es que no son certificables estos cuando ustedes hagan un reporte bajo GRI. Ahora vamos a ver mejor, pero es importante que tengan en cuenta que los pueden verificar, pueden pedir que a un servicio de terceros, un tercero que verifique si ustedes están respondiendo al estándar, pero no son certificables, no es como una ISO. Como decía Julio, ni la ISO 26000 y este es otro caso, estos estándares no son certificables. Bien, ahora bien, estándares universales, dijimos que hay 3 cuadernillos, ¿no? El primero es de fundamentos, que aborda todas las pautas para elaborar
los los reportes bajo estos estándares, ¿no? También da cuáles son los principios de GRI para la elaboración de reportes, como precisión, equilibrio, claridad, comparabilidad. Esto es muy importante. ¿Qué tiene de bueno hacer un reporte bajo los lineamientos de GRI? Es que mi reporte va a ser superable con otras empresas. Y ustedes, bueno, después también lo vamos a mencionar, pero uno de los beneficios de reportar anualmente y con un estándar determinado es que al público de interés que ustedes apuntan o a los múltiples públicos de interés a los que ustedes apuntan para que les llegue este reporte, van a poder tener un documento súper comparable con otra empresa. Y a ustedes también para marcar también mucho. Entonces, otro que dice en los fundamentos, estos estándares, no se lo mencionamos hasta ahora, pero lo van a encontrar en los fundamentos, que pueden utilizarse de dos formas, digamos, ¿no? Pueden ser aplicables en forma total o parcial. Si ustedes los aplican de forma total, ustedes van a estar haciendo un reporte en conformidad con los estándares GRI. Si lo hacen de forma parcial, también GRI da ciertas indicaciones qué es esto de una aplicación parcial, pero lo que dice es que ustedes no pueden declarar que están utilizando los GRI en conformidad, sino usándolos de referencia. Entonces, esto es algo importante también a considerar, ¿no? Que se puede utilizar de dos formas los estándares. Después, contenidos generales. Esto es muy importante también porque si bien está en la parte en el cuadernillo 2 de estándares universales, lo que van a ver en este cuadernillo es que GRI les da una serie de indicadores para que ustedes incluyan en general al comienzo de sus reportes, porque son indicadores que les permiten presentar a la organización. O sea, dónde está ubicada, qué servicios prestan, a qué mercado están, qué áreas tiene, también hablar de la dotación de la empresa, de la gobernanza, estrategias, políticas, etcétera. Bueno, una serie de cuestiones, ahora también lo vamos a ver. Y el número 3, básicamente lo que hace este cuadernillo es darles también indicaciones, pautas, orientaciones de cómo llevar adelante un proceso de materialidad. No nos vamos a meter sobre materialidad porque podemos hablar también 5 talleres seguidos de este tema. Lo que sí es importante que se lleven es que ustedes en los reportes no van a abordar todos los indicadores que vamos a ver ahora que tienen los estándares GRI, que son más de 100. No pueden hablar de todos los temas, sino que GRI dice, bueno, de todos los temas que pueden haber, enfóquense en los relevantes para ustedes, en los temas materiales. Ahora bien, ¿cómo es la determinación de este tema relevante o material, que son como definición para que sepan, son aquellos aspectos que representan los impactos más significativos de la pyme o de cualquier empresa sobre el ambiente, la sociedad, la economía y también los derechos humanos? Entonces es importante. A partir de 2021, entonces, involucran mucho al tema de derechos humanos. Entonces, decíamos, este cuadernillo número 3, entonces les da pautas para llevar adelante esa identificación de temas materiales. Voy un poco rápido, pero sí, sé que estamos cortos de tiempo. Entonces, básicamente indicadores que abordan el desempeño de la organización. O sea, a través de estos indicadores ustedes van a reflejar en sus documentos cómo se desempeñó la organización en el periodo reportado. Entonces tienen, desempeño económico, desempeño ambiental y desempeño social. Entre todos, más de indicadores.
Bueno, ahí tienen 24 indicadores económicos, 40 en ambiental y 60 social. Pero no se vuelvan locos y locas, porque esto, no, o sea, nadie pretende que todos estos indicadores sean encontrados en un solo documento, porque ya, como mencionamos, ustedes solo tienen que dar cuenta, rendir cuentas de los indicadores que están relacionados con los temas materiales que fueron identificados. Entonces, para ir recopilando un poquito, ¿qué vamos a encontrar en estos reportes que son realizados bajo los estándares GRI, ya sea en referencia o en conformidad? Vamos a encontrar toda una primera parte en los reportes que van a hablar de cuestiones del perfil de la organización. Y para eso vamos a ver el GRI 2, vamos a hablar de cómo la empresa, para determinar cuáles eran los temas relevantes para esa empresa. Vamos a utilizar el GRI 3, como ven en pantalla, y después vamos a hablar del desempeño de la organización en ese periodo, y para eso vamos a usar los estándares temáticos. Ahí dice sectoriales, no quiero hacer foco en eso porque por ahora tenemos sobre que ha habido esos estándares, o sea, para todos los que vamos a tener son universales y temáticos, y sectoriales por ahora para solo estos 3 sectores. En pantalla también lo que ven es el reporte de una empresa, de las casi 300 que reportan anualmente. Por ejemplo, GNI es una de ellas. Ustedes han tenido con algunos sectores, Castagnino, una empresa energética, creo que fue el tercer reporte ya que publicaron, y les pusimos así unas imágenes del reporte para que vean que el reporte, el formato puede tener múltiples formatos, perdón, el reporte. Puede ser desde algo súper formal, algo informal, con muchas imágenes, sin imágenes, con infografías, sin infografías. O sea, no hay pautas en cuanto al diseño del reporte. Eso es a elección de ustedes. Lo importante es que logren comunicar, ¿no? Y que transmitan todo eso que ustedes como empresa tienen para decir y rendir cuentas para sus múltiples grupos de interés. Y ahí, Clau, perdón, Sí. pequeño comentario, creo que es súper importante en el proceso, ¿no? Es el por qué yo me estoy sumando a este proceso de rendición de cuentas, ¿no? Entender y un poco, como decía Clau, esa información, ¿no? Que yo quiero destacar en el reporte, es entender a quién yo quiero ir con el reporte principalmente, ¿no? Por lo pronto ustedes saben que si publicar un reporte es lo subo en la página web y lo puede descargar cualquiera, pero quiero hablar con alguien, ¿no? Yo mostrarle, o yo me quiero presentar en sociedad, que es un poco la estructura que tiene un reporte de sostenibilidad. La primera parte del reporte es me presento en sociedad, hablo de mis productos, servicios, quiénes son mis principales grupos de interés. Y la segunda parte del reporte es donde hablo mi desempeño económico, social, ambiental, ¿no? Y yo quiero estar comunicando a alguien, un inversor, a clientes, a mi principal cliente, quizás que es de una gran empresa, ¿no? Y yo quiero mostrarle cómo cómo estoy alineando a la estrategia de sostenibilidad de ese que quizás es principal. Entonces cada uno va a ir definiendo un poco, si bien la estructura nos la define, nos la marca GRI, pero en la forma que lo vamos a comunicar, ahí sí cada uno lo va a ir definiendo, ¿no? Lo va a ir analizando en función a dónde yo quiero estar llegando o a qué grupos de interés yo quiero llegar. Exacto. Y otro tema que no mencionamos, dentro de cuestiones que GRI bueno, los mínimos a cumplir para decir estoy reportando con referencia o en conformidad con los estándares GRI, es que deben tener un índice de contenido GRI. O sea, al final del documento, ya sea en este caso GRI o si aplicaran otro estándar, también sucede lo mismo con otros estándares, lo que ustedes van a encontrar es como un índice, ¿no?
es un listado de indicadores y dónde pueden encontrarse esos indicadores, o sea, dónde pueden encontrar la respuesta a esos indicadores a lo largo del documento. Es esta imagen que ven en pantalla, la primera que ven, se ve chiquitito, bueno, pero ahí imagínense que hay un índice. Y bueno, nada, esta es uno de los temas que sí van a encontrar en como o entre comillas. Bien, dentro, ahí nos quedó, lo dice reporte de sostenibilidad, motivaciones y beneficios. No es esto lo que estamos viendo en pantalla, sino los indicadores, ¿no? No están acá los 124, sino están los temas materiales, que son menos, que van a ver en GRI. Por ejemplo, cuando hablábamos de estándares universales, ya los dijimos, lo vamos a ir, nombre, tipción de la organización, mercados, clientes, también iniciativas y afiliaciones. O sea, si ustedes participan activamente de grupos de trabajo, de organizaciones, por ejemplo, de la UIA debería estar dentro del listado de organizaciones con las que ustedes tienen vinculación. Si tienen una estrategia de sostenibilidad, si tienen objetivos, metas, si están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, entre otras cosas. Estos, como dijimos, tienen que estar independientemente después de los temas que identifiquen como materiales en su análisis de materialidad. Los otros tres, estos que vemos que dicen gobierno y desempeño económico, desempeño social y desempeño ambiental, como dijimos, sí va a depender de la materialidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa de energía, una automotriz, sí espero ver con seguridad dentro de lo que es desempeño ambiental, por ejemplo, gestión de energía, generación de emisiones de gases de efecto invernadero, calidad de aire y otras cuestiones que son realmente relevantes en ese tipo de organizaciones. Lo mismo que, no sé, en social, seguramente voy a querer en cuáles son los programas con la comunidad que tiene esa organización, ¿no? Cómo se relaciona con el entorno, este concepto antiguamente muy difundido que es la licencia social para operar y otras cuestiones, ¿no? Dentro de gobierno y desempeño económico, de los ejes, estos temas materiales, en algunos casi que le pegan a todos los sectores, es raro que no salgan como materiales, o por lo menos acá en Argentina yo espero ver cuestiones de anticorrupción, por ejemplo, código de ética y conducta, bueno, cuál es la estructura de gobierno en una empresa por ahí pública. Este eje, ¿no? Es el que sale más fácil, el que es más fácil obtener información, porque ahora obviamente son empresas que cotizan, entonces está súper organizada esta información. Las pymes, tal vez, bueno, hay muchos temas que por ahí son desafíos, no voy a decir que cuestan, pero son como ciertos, más bien desafiantes a la hora de conseguir información. El de gobierno y desempeño económico es el que más cuesta. ¿Por qué? Porque son empresas que no están acostumbradas en general, no digo que siempre, en general, a rendir cuenta y a transparentar ciertas cuestiones que no es que no haya un buen desempeño, simplemente no son comunicadas. Empresas familiares que bueno, tienen otra cultura, ¿no? Entonces, no es como las empresas, no sé, multinacionales, ya les digo, las que cotizan, que bueno, sí o sí obligada a presentar ciertas cuestiones. Entonces, ya les comentamos cómo es esto, perdón, de los indicadores. Ahora sí, cómo es el proceso de reporte, y me apuro porque ya estamos un poco demorados. ¿Cuáles son los pasos básicos? Tenemos la planificación, importantísimo. Cuando ustedes están por comenzar un reporte, a este espacio, digamos, a esta etapa, perdón, hay que darle importancia, porque acá vamos a definir cuál es el cronograma del reporte, cómo
cómo va a ser, qué temas abordar, ¿no? Este reporte, bueno, después viene la definición de contenidos, pero a quién va dirigido, cuál es el propósito, por qué estoy elaborando el reporte, quiénes van a ser las áreas involucradas, dónde está la información que necesito para ese reporte, porque ¿qué pasa? A veces, ¿no? Hacemos cronogramas muy interesantes, muy ajustados, pero muy alejados de la realidad. Cuando después vamos a buscar 10 indicadores, hay 9 que no están. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque al momento de planificar no hubo tal vez un relevamiento de estas cuestiones, ¿no? De dónde estaban los datos, las áreas que voy a demandar, a las que les voy a demandar información, ¿tienen tiempo para darme esa información? Etcétera. Bueno, todas esas cuestiones se van a poner sobre la mesa al momento de planificar. Después viene la definición de contenidos, que está relacionado con esto que decíamos, identificación de los temas relevantes, voy a utilizar. Y después viene eso de redacción. Primero, perdón, relevamiento de los datos, que en general es la etapa más complicada, porque ahí justamente se empieza a ver la utilidad del reporte como una herramienta de gestión, porque justamente vamos a dar cuenta los baches, los gaps que hay en la gestión, cuando empezamos a pedir información y resulta que no está esa información. Entonces nos damos cuenta de que para el año siguiente hay que construir un dato que hoy por hoy no estaba. Para construir ese dato primero tengo que gestionarlo. Bueno, entonces esta instancia la verdad que es muy interesante para la gestión. Después viene una etapa de redacción, después validación. Esto tiene que ser validado por la dirección, no puede publicar un documento que no fue visto por la dirección. GRI, los requisitos que pide, también que es un indicador, que es que este reporte debe llevar una carta del presidente o de la autoridad máxima de la organización, ¿no? Entonces, más allá de que va a llevar la carta, la gobernanza de la organización tiene que validar el contenido de todo el reporte. Después, Clau, sí. permitime, y hay un pequeño comentario, ¿no? Que vos decías de por ahí la parte más compleja del proceso de reporte es el relevamiento de la información. Y creo que aquellos que estén con la intención o estén por abordar sus primeros procesos de reporte, ¿no? Súper importante es vamos a concentrarnos en los temas más importantes, ¿no? Que es donde yo tengo impacto, los temas ambientales o sociales que yo tenga impacto, vamos a concentrarnos en eso. Y vamos a buscar únicamente los 2, 3, 4 indicadores, ¿no? Que hayamos identificado desde este pequeño análisis de materialidad que deberíamos hacer, que son los más relevantes. Y nos concentramos en eso, ¿no? Ya vamos a tener Totalmente. tiempo de seguir mostrando, bueno, pero también estoy en temas consumos de energía, consumos de agua. No, vamos a concentrarnos con los más importantes, ¿no? Ya vamos a tener tiempo en los próximos reportes de ir profundizando y trayendo más información. Entonces, como para mitigar ahí esa parte de la recolección de la información, concentrémonos, ¿no? En aquellos que son los más relevantes, pocos, y los más que sean los más relevantes. Totalmente. GRI tiene el listado de los temas materiales y bajo cada tema material por ahí tienen algunos 5 indicadores, en otros 3 y así los demás estándares. Como decía Julio, es importante que ustedes digan, bueno, estos son los temas más importantes para mí. Bueno, hoy por hoy estoy en condiciones de usar este indicador, otro, bueno, es empezar, ¿no? De mínimo a mejora continua, o sea, maduración de la organización, todo eso hay que tener en cuenta y pensar que bueno, nada, hoy serán pocos los temas abordados, el año que viene, no los temas, perdón, los indicadores, y el año que viene seguramente sean más. No hay una evaluación, no hay un puntaje sobre cómo aplica el estándar o cuántos indicadores utilizan. Si GRI les va a decir, bueno, si ustedes quieren decir que publican en conformidad, tienen que seguir estas pautas, y si no, van a decir con referencia. Eso es lo único, pero después no, ya les decimos, no hay puntajes, nadie va a estar midiendo eso. Así que bueno, y lo que les comentábamos para terminar ya, porque estamos súper corridos de tiempo, es
reportar. Al momento de publicar, como les decía Julio, no es que ustedes lo tienen que presentar obligatoriamente en algún lado, algún organismo, no. Por lo que siempre se recomienda publicarlo en la web, enviárselos a sus grupos de interés, en redes sociales, y sí tenerlo a mano, porque es muy útil, como decíamos, para herramientas de gestión, para procesos de inducción, ¿no? O sea, para la integración de nuevos el reporte, asegurar que si ustedes se leen un reporte, que es todo un desafío porque son documentos largos, no lo mencionamos eso, pero un reporte, los más cortos pueden ir desde 30 a 40 páginas y los más extensos no tienen límites. Hemos visto reportes de 100, 200, 300 hojas, los que, no sé, organizaciones europeas que por ahí responden a 5 estándares, es una locura, es imposible de leer, pero que... ¿qué es lo importante? Que acá ustedes van a hacer un documento que no se pretende, más allá de que una persona que está a punto de ser empleada por la organización lo emplee como documento, modelo para entender a toda la organización. La realidad es que los grupos de interés van a ir a buscar cuestiones en particular. Por ejemplo, una ONG que actúa localmente y interesado en si ustedes como organización, y seguramente va a ir a ver más la parte de comunidad, la parte más ambiental, o si quiere ver a quién se tiene que dirigir, por ahí va a ver cómo es la estructura de gobernanza de la organización, pero en general son pocas las personas, salvo tal vez los que estamos presentes que nos dedicamos y trabajamos con esto, que se lean de punta a punta todo un reporte, ¿no? También hay que saberlo. Pero bueno, nada, no me quiero extender más porque son las 11 y sé que había algunas preguntas. Esta diapositiva hablaba de las motivaciones y beneficios de reportar, pero esto fue mencionado, perdón, por Santiago, así que no me voy a detener en esto. Cerramos con esta frase que dice, ya sea por convicción, competitividad, presiones de mercado, imagen o nuevas regulaciones, cada vez más empresas, tanto a nivel mundial como en Argentina, están desarrollando estrategias de sostenibilidad y participando en procesos de rendición de cuentas y transparencia. Como decía Julio, por hoy en Argentina publican sus reportes más o menos 300 empresas, de las cuales entre el 25-30% son pymes. Con lo cual, este número hace 10 años atrás, Julio, no sé cuánto era, 50, no me acuerdo, pero nada, está creciendo a pasos agigantados este número, y esperamos también que bueno, ustedes se vean motivados a elaborar sus reportes. Así que, Y si creo quieren, que, Clau, pasamos. ese número, mientras por ahí nos van, no sé si queda algunas consultas que nos quieran Sí, transmitir. quedan varias. Sí. Creo que el tema de por qué pequeñas y medianas empresas se están sumando es, creo que lo dijo al principio, me parece, Santiago, por convicción. Creo que hay muchas empresas que por convicción y querer hacer las cosas bien y entender cómo se están haciendo las cosas, eso, pues seguramente debe haber un muy grande de empresas empiezan a dar a pedidos de información de sus principales clientes, ¿no? Que piden información, y la verdad que son todos temas, ¿no? Que van dentro de un reporte. Entonces, la verdad que es mucho más fácil elaborar un reporte y no estar dando esa respuesta de a uno, ¿no? Que nos van pidiendo, ya sean clientes o algún inversor, por ejemplo. Sí. Bueno, muchas gracias primero por la presentación. Creo que la cantidad de preguntas que se formularon muestra también que, ¿no? Que hay un interés en entender bien cómo, vamos a decir así, cómo se mastica esto al fin y al cabo. Y eso significa que no solo los reportes, sino esta misma presentación cumplen su objetivo. Sin embargo, Laura, no sé, ya sabes, pero pregunta vale la pena. Ya de las que estamos por... trate de retomar una, por lo menos. Adelante, Joaquín, por favor. Sí. Sí, sí, sí. La cantidad de Eh, preguntas fue impresionante, así que me parece que amerita. Sí. retomo varias y las formulo en una. Básicamente lo que más se repite es la Qué pregunta, desafío. y bueno, pero estuve leyendo ahí un poquito,
Y entiendo dos polos en las preguntas. Una gran cantidad se choca un poco con la idea de, bueno, ¿cuán obligatorio es esto? ¿Cuándo llega esto a la Argentina? ¿Cuándo lo tengo que hacer? O, ¿no? ¿Cuál es realmente la presión real que existe y la obligación que esto reviste? Y por el otro lado hubo algunas preguntas sobre casos aplicados o ¿no? Que se nombren algunos ejemplos donde esto redituó también en un beneficio concreto, ¿no? En alguna apertura de mercado o lo que sea. Yo puedo tratar de contestar a eso, pero me gustaría que mientras tanto piensen capaz en algún ejemplo de Argentina, de una empresa concreta. Lo que yo les quería decir sobre el tema de la obligatoriedad es que ya entendimos todos, me parece también después de esta presentación, que si bien algo no es obligatorio, no significa que esto o no, porque hablamos de la cadena de proveedores, yo le agregaría la capilaridad de la cadena de valor internacional, de las cadenas globales de producción. Eso estoy seguro que acá lo entendemos todos, la cuestión de que hay grandes empresas que traccionan, ya que tienen que reportar ellos a su cadena de proveedores. Pero me gustaría dar un aspecto más, que en último tiempo más el centro del discurso. Esta cuestión, más allá de las barreras pararancelarias que pueda haber, ustedes piensen en el proceso acuerdo Unión Europea, Mercosur, etcétera, todos esos temas que generan, digamos, condiciones de mercado, ¿sí? De mercados globales. Hay algo que se nombra relativamente poco, que los estándares en general tienen una función de em, leveling, como le dicen, the playing field, o sea, hacer nivelar las reglas de juego. Entonces llega un punto donde esto ya empieza a ser no cuestión solo de lo ambiental o de lo social o de los estándares y los proveedores, sino de una discusión de competencia y competencia leal versus competencia desleal, ¿sí? Si bien hoy no estamos en lo concreto, ustedes empezó el Mercosur, de acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué pasa? Los estándares ambientales muchas veces se reclaman porque se dice, bueno, yo no puedo competir lealmente contra alguien que no los aplica. Entonces es importante para las mismas empresas que compiten en los mercados que todos lo cumplan, ¿sí? Lo mismo pasa con los estándares sociales, ¿sí? Tengo a la gente registrada, no la... Eso ahí aparte los están reportes. Y por eso empiezan a ser las mismas empresas, aparte de los estados y los gobiernos, que impulsan estos reportes. Porque es la manera de tratar de que todos jueguen en un nivel de competitividad igual. Y yo creo que a medida que eso se va instalando, eh, que sea una normativa obligatoria, compulsiva o no, va a tener menos relevancia. Termina haciéndolo porque se empieza desde otro punto de vista, ¿no? Y ahí sí hay ejemplos. Hay ejemplos, por ejemplo, en la construcción de infraestructura entre varios países, un puente que va entre dos países. Bueno, los proveedores de tanto de los servicios como de los materiales para la construcción están en ese tema, ¿sí? Las empresas grandes empiezan a ver, bueno, ¿qué es? Y es que lo mismo puedes ver en un ejemplo sencillo. Yo lo voy a nombrar desde otro país, no entrar en polémica, pero en Italia la cuestión de los servicios turísticos, ¿sí? Que eran al final pymes que trabajaban con Airbnb y los hoteles, ¿qué? Entonces, en algún punto se autoimpusieron estándares y reportes sobre esos estándares, los mismos hoteles, lógica entre los turismos, ¿sí? En este caso de las laborales, por supuesto, ¿sí? Bien, capaz tienen algo más para agregar o algún ejemplo concreto, pero espero con eso de una respuesta también un poco más allá de esa cuestión de, sí, sí, la cadena de los proveedores,
sí, está bien, pero además va a terminar siendo un tema de competencia. Sí, claramente yo comparto, digamos, competencia. eh, a mí me parece que es sumamente importante el prisma, ¿no? La mirada de la sostenibilidad nos trae o nos pone sobre la mesa cuestiones que quizás en el día a día del negocio no lo estábamos teniendo en cuenta, ¿no? Entonces empiezan a aparecer probablemente quizás algunos riesgos, ¿no? O algunas oportunidades de negocio que las Ujú. tenemos que empezar a trabajar. Que quizás no son del corto plazo, pero bueno, creo que un poco la mirada que nos va a traer este tipo de estrategia, este modelo de gestión, es empezar a mirar un poquito más a mediano y largo plazo. Sí, Y la verdad que hoy el mundo está en un momento, ¿no? de sí, ebullición. Entonces tenemos que entender nuestro negocio, cómo está alineado a estos cambios que se están produciendo, o ni siquiera, a ver, yo como proveedor, un proveedor de servicio, y entender quiénes son mis clientes y qué es lo que ellos están demandando también, ¿no? Y seguramente voy a tener que ser algún tipo. Entonces, riesgos, oportunidades, ser más eficiente en determinadas cuestiones que hacen a, no sé, cuestiones ambientales, cuestiones sociales de prácticas laborales. Creo que ahí una de las preguntas tenían que ver con algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos como más concretos de, bueno, pero ¿cómo me afecta en lo económico, ¿no? el trabajar en un reporte? Al principio de todo, lo que hablábamos es que el reporte es una gestión sumamente, ¿no? En cuestiones específicamente en la práctica, eh, el estar midiendo y gestionando y entendiendo la rotación que estamos teniendo, ¿no? Con nuestros equipos, con nuestros colaboradores. Y hoy todos sabemos lo que nos cuesta, ¿no? Preparar a los nuevos equipos. Entonces, entender, gestionar eso es sumamente importante, porque esa tasa de rotación tenemos que bajar, porque tenemos un económica. Y acá creo lo recupero con lo que decía algo, decir, bueno, yo como empresa quiero tener una menor rotación, ¿no? Porque obviamente tengo un impacto económico ahí en tener que incorporar nuevos empleados, capacitarlos, nuevos colaboradores, capacitarlos otra vez, ¿no? Pero también estoy trabajando en ese ganar-ganar con uno de mis principales grupos de interés, que son los colaboradores. Entonces, el empezar a medir, empezar a gestionar, entender por qué estoy teniendo una rotación, empezar a implementar mejores prácticas para gestionar ese tema, desde una encuesta de clima, relevar a ver qué está pasando dentro de mi organización, todo eso me ayuda, ¿no? a ser más eficiente. En temas ambientales, de más está decir, ¿no? Empezar a cuestiones que tengan que ver a medir, gestionar y establecer objetivos de reducción de nuestros consumos energéticos. Y creo que en el mediano plazo, ya en el corto plazo, es un tema que deberíamos estar gestionando. Y la verdad que nosotros que trabajamos acompañando a las empresas, la verdad que no nos cansamos de encontrar pequeñas, medianas y grandes empresas y no están midiendo. A ver, quizás saben cuántos son los consumos, pero no se está gestionando, ¿no? Y no hay objetivos de reducción. Y eso tiene un impacto directo, no solamente en las cuestiones ambientales, en lo económico del negocio. Eh, Así que, ¿qué nos vamos a ver en cada uno por ahí de estos temas materiales que Clau un poco nos iba comentando en los indicadores? Y creo que también como a modo de conclusión ahí final, creo que lo fuimos diciendo, pero no está de más recalcarlo, que lo que nos ofrece GRI es una herramienta, son indicadores muy concretos, ¿no? Que nos van a ayudar a medir, a gestionar y empezar a trabajar en pos de esos temas. Sí. Tal cual. Y tal vez si quisieran ver algunos ejemplos concretos, bueno, de las empresas que participaron el año pasado de estos talleres que dimos, la empresa Pura Fruta, que hacen jugos 100% naturales y tienen otros productos, ellos sacaron, por ejemplo, por primera vez su reporte de sustentabilidad. Después, también nosotros trabajamos mucho con los concesionarios, tanto de la red comercial de Toyota como de Renault, y también hace, bueno, ya pasaron 2 años desde aquel primer reporte y ya muchas de ellas van por el segundo o tercer reporte, pero también empresas muy familiares,
pequeñas que se decidieron a dar ese paso y a comenzar a rendir cuentas. Bueno, si se meten en las webs de estas empresas van a encontrar seguramente ejemplos para decirles en concreto, ¿no? Después, como decíamos, este tema da para largo, pero si quieren buscar, pueden referirse a Banco, esas empresas. hoy por hoy, vieron que a lo largo de todo el encuentro hablamos de publicar, ¿no? No se presenta en ningún lugar, pero sí hay un espacio, ¿no? Que es en la web del Pacto Global de las Naciones Unidas, ¿no? Sí hay un espacio donde ahí están todos los reportes de las empresas que forman de estas Naciones Unidas, tienen que hacer, ¿no? Tienen que publicar sus reportes, sus comunicaciones del progreso. Algunas son reportes de sostenibilidad, otros son informes un poco más pequeños, que son estas comunicaciones del progreso, y algunas ya son, hoy está cambiando el formato de reporte, también son cuestionarios, ¿no? Pero ahí hay un banco de buenas prácticas, de acceso libre y gratuito súper importante, así que también ahí pueden ir a buscar, pueden filtrar por Argentina, por industria, la verdad que es súper interesante. Sí, elijan como habrá cambiado el formato, sea más tipo formulario, que elijan año 2021 pues un formato que tal vez les resulta por ahí más confuso, pero como decía Julio, y tienen de todo el mundo ejemplos. Si no encuentran un ejemplo local que se alinee al tipo de actividad que tienen ustedes, bueno, seguramente en otro país también encuentren esas diferencias. De nuestro lado, obviamente quedamos también abiertos a por ahí consultas, cuestiones por ahí concretas que puedan llegar a surgir a través de Laura y equipo. Ujú, Cualquier cuestión por ahí puntual, quedamos a disposición. La verdad que es totalmente. súper importante en estos primeros pasitos, aquellos que estén dando sus primeros pasitos, ¿no? Por ahí tener algunos indicios de por dónde, bueno, entendemos que es súper importante. Muchísimas gracias, Santiago, Claudia, Julio, Joaquín. La verdad que un placer. Tenemos, nada, muchos pedidos de profundizar. Esto es un seminario de una hora. La idea es ser introductorio a todo esto para después identificar los temas de mayor impacto y hacer talleres más profundos, ¿no? Así que bueno, les agradezco su participación, que hayan designado un poquito de tiempo para acompañarnos. Y bueno, nada, les mandamos obviamente las preguntas y las consultas que hayan quedado pendientes para seguir elaborando este material y nos vemos el martes que viene. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias por conectarse. Gracias. Un gusto. Gracias, que tengan Muchas una gracias. Chao, linda muchas tarde. gracias. Chau, Un chau. gusto, hasta luego.